Para seguir con la última parte del seminario, nosotros entramos a la fase del conversatorio, donde van a estar las invitadas, las expositoras, la señora Jimena Bugueño y la señora Manuela Pérez, de la Dirección Nacional de la Superintendencia de Educación. Y además también se agregarán a este conversatorio la doctora del Departamento de Educación, la doctora Ipka Troncoso, y también la doctora Claudia Terovich, de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía. La modalidad de este conversatorio, queríamos plantearles que vamos a hacer una primera pregunta que tiene que ver con, finalmente, en resumen, el significado, el aporte de esta ley al tema de los resguardos educacionales, de los derechos educacionales, y posteriormente de invitar a nuestras expositoras a compartir una apreciación de lo que ha sido este seminario, de los contenidos de este seminario. Vamos a invitar y dejar la palabra abierta al público para que desarrolle sus inquietudes. Entonces, la primera pregunta, y podemos partir libremente, ¿cuál sería, en general, en resumen, la efectividad de esta ley con respecto al tema de la protección de los derechos? A ver, yo creo que si hacemos una comparación muy simplista, digamos, en términos simplemente de los textos que tenemos ahora y los que teníamos antes de la aprobación y la entrada en vigencia de la LIE, creo que estamos en mejor pie. Creo que definitivamente se han extendido algunos derechos que ya están consagrados con anterioridad, como explicaba yo, para un segmento de niños, niñas y adolescentes, y creo que ahora quedó de una manera bastante más universal. Creo que eso es un avance. Pero finalmente, para hacer una evaluación mucho más seria, profunda, creo que hay que hacerla en un tiempo un poquito más largo. O sea, yo creo que esto probablemente nosotros ya nos va dejando algunas impresiones, algunas sensaciones de cómo podemos ir avanzando, pero probablemente la perspectiva un poquito más histórica la vamos a tener con un poquito de tiempo más. Ahora, esto queda por avanzar, esto es camino, esto no es lineal, ojalá que sigamos avanzando, pero obviamente todavía quedan brechas. Yo creo que todavía hay ámbitos que todavía nos quedan un poquitito algunos nuditos sin resolver y que yo creo que son tareas de futuro y para seguir, digamos, en este desafío. Yo aportar también a eso porque yo creo que las leyes efectivamente van poniendo como un piso, ¿no? Y nos permiten tomar decisiones finalmente cuando algo es justo o no, pero también tienen el poder de poner temas en discusión. Entonces, porque además sabemos que para que las leyes se implementen, sobre todo estos cambios tan grandes, requieren de un cambio cultural, de visión, no solo de los adultos, sino también de los niños que están inmersos en nuestra cultura. Entonces yo pienso que a veces las leyes tienen un impacto insospechado, ¿no? Que incluso por malas interpretaciones generan una discusión. Estoy recordando el año pasado, cuando parte la ley de inclusión, la mayoría de los estudiantes de colegio decían, entonces ahora vamos a venir con el pelo verde y eso es inclusión. O me voy a poner el piercing, y entonces hicieron una interpretación bastante superficial, y en muchas de las comunidades que tomaron este reclamo de los chiquillos, fue una tremenda oportunidad para poder entender de qué estábamos hablando, la importancia de ajustarse al reglamento del colegio, del bien común, de las diferencias, o de poder actualizar reglamentos, o sea, activó un montón de conversaciones entre los distintos actores cuando se le dio la oportunidad, que comenzó por sí solo a cambiar la cultura escolar. Entonces, yo creo que la gracia de las leyes es poder activar cambios, discusiones, conversaciones en las distintas personas que pueden ir más allá de la ley. O sea, incluso los cambios pueden ser más respetuosos. Es cierto que, como dice Manuela, todavía tenemos algunas brechas que no están escritas. Sin embargo, va a depender finalmente el resguardo de los derechos de las personas de qué es lo que ocurra con nosotros, con los que tenemos que finalmente actuar de acuerdo a lo que la ley diga. Entonces, yo estaría muy atento, digamos, a no pedirle todo a la ley, sino a lo que la ley dice, cómo lo aprovechamos para abrir las conversaciones con los actores que estamos implicados en esto.
Doctora, su opinión. Ahí tiene un micrófono para compartir. Sí, ahí sí. Yo la verdad es que dividiría la respuesta en dos núcleos. Por una parte la ley y por otra parte la cultura. Desde el punto de vista de la ley en sí misma, no solamente de esta, sino que de todo el desarrollo normativo que ha habido en torno a ella, hay dos aportes que a mí me parecen que son fundamentales. Poner de relieve y poner el acento en que la educación es un derecho, no un bien de consumo como se dijo por ahí en algún momento, y que es un derecho para todos, sin exclusión. Y ahí hay otro acento que a mí me parece súper relevante, el concepto de inclusión que hay hoy día. Hasta hace unos años atrás entendíamos por inclusión a las personas con necesidades especiales dentro de la escuela. Hoy día el concepto de inclusión es amplio en toda la magnitud que eso implica. Tiene que ver con las diferencias ideológicas, tiene que ver con las diferencias de género, tiene que ver con el reconocimiento de las individualidades y de la multiculturalidad que se da en las escuelas. Y eso yo creo que es uno de los principales avances. ¿Que se está recién instalando? Sí. Y ahí entro a la segunda parte, la transformación cultural. Y ahí yo creo que hay dos cosas también que hay que distinguir. Esta ley aparece cuando hay una cultura un poco más madura, que permite situar la discusión. Pero también este desarrollo normativo implica un cambio de paradigma en las escuelas, un cambio en las prácticas a las que estamos habituados, un cambio, por eso me parece tan relevante que hoy día estén acá los estudiantes de pedagogía, un cambio en los modelos formativos de los profesores, cómo en las instituciones formadoras nos hacemos cargo, ojo con esto, no de una problemática social, porque la problemática no es que exista la diversidad, la problemática es que no hemos sido capaces de hacernos cargo de esa diversidad desde una perspectiva educativa. Y cuando esto se empieza a hablar, no solamente a nivel de ministerio, no solamente a nivel de escuelas, sino que fundamentalmente a nivel de la formación de los profesores, yo creo que ahí también empieza un cambio paradigmático importante que se puede traducir después en una práctica pedagógica distinta. Ese sería mi resumen. Doctora Claudia Otero, Sí. de Derechos Humanos y Ciudadanía. Sí, buenos días. Bueno, yo comparto absolutamente las apreciaciones de las panelistas y quisiera plantear que en términos de la ley de inclusión, el aspecto en que se basa esta ley es el aspecto de la diversidad y nos instala inmediatamente el valor de la diversidad, el respeto a la diversidad y el cómo tenemos que hacernos cargo de reducir las barreras, ¿cierto? Que la diversidad nos puede estar exigiendo, el comprender y acercarnos a la diversidad para que justamente los estudiantes se mantengan en el sistema escolar y puedan concluir su proceso formativo. Y además, que es parte también de la reforma, ¿cierto?, en educación, otro aporte interesante a mí me parece que tiene que ver con cómo se busca empoderar a las comunidades escolares, considerando todos los actores de la comunidad escolar, para el ejercicio del derecho, el exigir, ¿cierto?, el derecho a la educación y además el ejercicio diario de este derecho con toda la calidad, con las garantías del acceso, de la permanencia, ¿cierto?, y del egreso. Creo que ahí está quizás el horizonte al cual tenemos que mirar, el empoderamiento que tenemos que otorgarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, también al interior de las escuelas, transformando realmente y apuntando a la transformación de las escuelas democráticas, donde puede haber participación de todos los entes de las escuelas, ¿cierto?, de todos los actores, en las tomas de decisiones, en el manejo de los recursos, que muchas veces son escasos, pero la reforma y en general, bueno, esta ley también tiene que apuntar a eso, y me parece que ese es el horizonte, y yo lo destaco, digamos, además de todo lo que ustedes han mencionado. Entonces, queremos invitar al público la posibilidad de que puedan realizar algún tipo de pregunta a nuestras expositoras. ¿Hay alguien que desee? ¿Sí? Virginia Alvarado. Bueno, primero agradecer esta instancia. Me parece muy interesante la alianza entre la Superintendencia y nuestra universidad para tocar un tema relevante en materia de formación en general y de formación de educadores, porque instancias como esta permiten enterarnos de algo más, pero además reflexionar sobre ello, que es lo más interesante. Mi pregunta es, ¿qué procedimiento, o más que procedimiento, qué políticas se están implementando para que esto que es medular de la educación con enfoque en derecho pueda
aparecer en los proyectos educativos institucionales, por ejemplo, de cada establecimiento educacional, en un trabajo que debiera realizarse en conjunto y no exactamente con la mirada de los equipos de gestión de cada colegio. Porque si estamos hablando de transformación cultural, obviamente en ese proyecto educativo debiera estar esta mirada de aceptación a la diversidad, pero proveniente de todos los actores. Así que, señora Jimena. A ver, hoy día efectivamente hay desde las exigencias, ¿no? que los proyectos educativos hoy día tienen que ser inclusivos y no tienen que incorporar en el fondo medidas discriminatorias. Yo diría que está puesto el desafío y hay distintas, más que una política, yo diría hay distintas herramientas hoy día que el sistema, el Ministerio de Educación fundamentalmente, que es quien tiene ese rol, ¿no? Va poniendo al servicio de las comunidades educativas. Y en estos distintos temas que tú decías, por ejemplo, cómo hacer efectivamente que los centros de padres, que los consejos escolares, que los centros de alumnos tengan una participación relevante, que no es una participación formal, que el consejo escolar no se reúna, digamos, las veces que uno fiscaliza solamente para poder firmar el acta y decir existe, sino que haya una gestión real de la participación y el compromiso a través de las instancias. Esa es una línea. Hoy día hay también desde el Ministerio orientaciones para ir abordando la inclusión en los establecimientos con los distintos actores, pero son orientaciones porque la política hace rato que viene dejando el espacio, digamos, y la autonomía a cada establecimiento educativo para que en su proyecto educativo vaya buscando la forma de hacerlo. Pone principios, ¿no? Como de participación, de no discriminación en el ingreso, en la permanencia, etcétera, pero va entregando las herramientas a cada una, o sea, para que cada uno de los establecimientos lo resuelva, con apoyo muchas veces de las asesorías técnicas, de las mismas ATE, poniendo los criterios, digamos, para la buena elección. A veces son las duplas psicosociales quienes toman, por ejemplo, un rol protagónico en movilizar toda la comunidad educativa. A veces son los PIE, pero va a depender de la gestión de cada comunidad educativa, porque en algunas comunidades los proyectos de integración funcionan aislados. Como decía yo, cada niño va pasando por los distintos box, y en otra, la gestión del equipo directivo ha hecho que la lógica de la inclusión desde el proyecto de integración se irradie, digamos, al conjunto de la comunidad. Entonces yo diría que es bien diverso el avance. Como política se han dispuesto herramientas, pero no se ha definido cómo cada comunidad lo tiene que hacer. Ahí más bien va dependiendo de cada comunidad, y yo creo que nos vamos a demorar todavía en levantar cómo eso ha ido ocurriendo. Hoy día lo que tenemos son casos, son buenas experiencias de avances en inclusión, pero todavía yo diría no tenemos un paneo así tan riguroso, ¿no? de cómo esto se ha ido implementando. No sé si... Sí, yo quisiera mencionar dos programas que a mí me parecen interesantes que existen actualmente. Uno de ellos es el Movámonos por la Educación Pública, que plantea sin duda y fortalece el tema de la participación al interior de los colegios, y en ese programa se enmarca justamente los consejos escolares, que es una instancia de participación de la escuela, que si bien uno observa la conformación de estos consejos escolares, claro, está presente el director, un representante de los profesores, hay un representante de los padres y un estudiante. Eso podría ser de repente un sujeto de crítica, digamos, de que fuese un consejo tan pequeño para realmente... que sea una muestra evidente de participación de la comunidad escolar. Pero es un avance importante, creo yo. Ha sido de las lecturas que yo realicé, es un programa bien evaluado el año 2016. Se habla de que incluyó a más de 5.000 establecimientos educacionales y están implementando a nivel de país, que involucra a más de 1 millón de niños participando con este programa. Por lo tanto, me parece, y además que involucra recursos, me parece que es un excelente programa que apunta a la participación de la comunidad escolar. Y el otro programa que para nosotros desde la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía es esencial es
la implementación de la Ley de Formación Ciudadana, también al interior de los establecimientos. Es la Ley 20.911, que surge también en el año 2016, y que se ha ido implementando a lo largo de todo el país en los establecimientos, en alianza entre el Ministerio de Educación y algunas instituciones, ¿cierto?, de educación superior, como en el caso nuestro, la Universidad de Magallanes está a cargo aquí en la región de la implementación de esta ley con un equipo de colaboradores y de colegas profesionales que están aquí hoy día. Y en este proceso hemos estado ya un año yendo en las distintas provincias e instalando los 9 objetivos que plantea esta Ley de Formación Ciudadana, que lo que busca, insisto, es apuntar a la participación y al empoderamiento. Y en la medida que nosotros contribuyamos a esta deuda que creo yo que tenemos, ¿cierto?, después de un periodo largo y oscuro de no participación, de no opinar, de tener el pensamiento crítico reducido, ¿cierto?, escondido muchas veces. Ahora estamos en una nueva época, ¿cierto?, en que tenemos que propender a que nuestros jóvenes, nuestros niños, desarrollen ese pensamiento crítico, tengan espacios de expresión, y qué mejor que hacerlo al interior de los establecimientos, de las escuelas y las comunidades escolares, y que no solamente los involucre a ellos, sino que tengan participación los padres y los profesores. En ese trabajo estamos nosotros con mucho entusiasmo apoyando y hemos tenido muy buenos resultados. Y también de ahí emergen las problemáticas, emergen las limitaciones y las perspectivas que tiene la gente de querer mejorar. Y todo apunta principalmente al tema de la participación, o sea, cómo poder incidir en la toma de decisiones dentro de los establecimientos. Hay un trabajo previo que ya se está desarrollando. La doctora Troncoso también quiere opinar al respecto. Sí, es muy breve. Yo sé que tu pregunta, Virginia, está orientada al sistema de educación parvularia y el sistema escolar, pero a nivel de educación superior también se tienen que instalar en los proyectos educativos. Y ahí hay una experiencia bastante interesante que se desarrolló, se comenzó el año pasado, esperemos que este año se retome, coordinado desde la Unidad de Equidad de Género del CPIP, que convoca a las universidades formadoras de profesores y hace una invitación a mirar críticamente las mallas de formación y de cómo nos hacemos o no nos hacemos cargo de diversos aspectos asociados a inclusión. El acento de ellos estaba en la inclusión desde una perspectiva de género, pero varias universidades, sobre todo las que nos autodenominamos de la Red Sur, decíamos de que el tema de la inclusión hay que tomarlo desde distintos frentes, desde los que yo hablaba hace un momento, que tiene que ver con lo socioeconómico, etc. Y nosotros como unidad académica estamos en un momento coyuntural de remirar los perfiles. Y justamente ahí hay 2 ejes que tenemos que colocar en la malla de formación. Y aprovecho a pasar el dato porque aquí vamos a tener que negociar mucho y pelear bastante esto a nivel institucional. Tenemos que poner de relieve el tema de legislación educativa dentro de la malla de formación. O sea, los futuros profesores no pueden no manejar la nueva normativa, eso por una parte. Tenemos que poner unidades de aprendizaje, no necesariamente asignaturas, pero sí unidades de aprendizaje que les permitan a los alumnos diseñar e implementar unidades de aprendizaje con connotación de carácter inclusivo, que se hagan cargo de las orientaciones que tiene, por ejemplo, el currículum nacional, pero que también se hagan cargo de las problemáticas emergentes en el aula. ¿Por qué quise opinar? Porque en el fondo cuando uno habla de proyectos educativos siempre está pensando en el medio escolar y nos olvidamos que el proyecto educativo le da vida el profesor y tenemos que uno de los referentes que tomar con fuerza es la formación de esos profesores. Entonces, por eso me parece también muy relevante que se esté dando esta discusión hoy día en el departamento, en la universidad. Me parece sumamente relevante que estén los estudiantes y me parece todavía más relevante que estén los profesores del departamento, que somos los que después vamos a tener que empezar a negociar este tipo de temas. Señora Jiménez, ¿usted iba a hacer alguna...? ¿No? ¿Hay alguna otra consulta? Aquí. Buenos días. A mí tengo una pregunta en relación al tema como de convivencia escolar y la ley de inclusión respecto a lo que mencionó Jimena. En un momento habló que frente a algunas como conductas disruptivas que pueden presentar, ¿no es cierto?, los niños, estas conductas más quizás socioemocionales, ¿cierto?, de alguna manera había que poder entregarle a aquellos niños aquello que les falta aprender. Hablando desde quizás el ámbito más
privados, no sé, ¿no es cierto?, colegios más particulares, mi duda está ahí, ¿qué sucede con aquellos niños que tienen necesidades especiales, donde aquellas conductas disruptivas entonces se entienden desde el diagnóstico, ¿no es cierto?, desde esta condición, y no se pueden entregar entonces desde este aprendizaje de un niño más, no sé, neurotípico, por decirlo de alguna manera? Entonces, ¿qué es lo que le compete al establecimiento particular en relación a la ley de inclusión en estas temáticas? No sé si me expresé. ¿Estás hablando desde, o sea, para un establecimiento particular? Claro, que Sí. finalmente también Sí. se va a enfrentar a situaciones de necesidades especiales con conductas que van a ser como disruptivas. ¿Qué le compete en la formación de sus profesionales? O sea, hoy día, efectivamente, como dice aquí Ivka, el desafío para los profesores hoy día, además de manejar el conocimiento, ¿no?, está en cómo ir gestionando la diversidad de los chicos que están en el aula. Y con esta ley hoy día es difícil, al menos discursivamente, porque la práctica se demora un poquito, pero decir, este niño no puede ser educado. No podemos plantearnos eso, porque estaríamos en el fondo vulnerando su derecho a la educación. Por supuesto que la casuística de dificultades y de diferencia es tan grande que no podríamos abordarla con una sola respuesta. Sin embargo, hay un principio, que es que ningún intento es suficiente, es necesario, pero no suficiente. Lo que quiero decir con esto es que como comunidad educativa, cuando se recibe un niño que va presentando necesidades educativas especiales que muchas veces tienen por consecuencia una conducta disruptiva, va a haber que atenderlas en el aquí y el ahora y a futuro. Y el próximo año pueden aparecer otras necesidades y van a tener que volver a plantearse como comunidad. La forma de hacerlo es muy diversa y depende de los distintos casos, porque en algunos los pronósticos varían, en otros casos el apoyo de la familia varía. A veces incluso es posible poner a alguien que apoya al niño o a la niña como acompañante dentro del trabajo de aula, que también es una alternativa. Yo lo que quisiera decir acá es que los adultos del establecimiento y de la familia se tienen que poner de acuerdo para llegar a un ambiente que permita que ese niño vaya mejorando sus conductas y esté presente en la actividad. Por eso digo, si es alguien que lo puede acompañar o si son otras medidas. Lo que no se puede hacer es abandonar la tarea. Ideas son distintas de acuerdo a los casos, pero tiene el deber de que ese niño esté presente en las actividades educativas, aprendiendo las conductas que se lo van a permitir cada vez más. Yo quisiera decir aquí, en algunos casos nos ha tocado ver este tema de la reducción de jornada que yo decía, que normativamente no está permitido. Sin embargo, cuando hay un niño que más bien se mira al revés, que progresivamente tiene que asistir cada vez más a la sala de clase, no es que uno se lo reduzca, sino que, o los niños con fobia escolar, parten con 10 minutos, parten con 20, es otra cosa, es parte de su plan de apoyo. No es una reducción de jornada así a priori, sino más bien, es decir, cómo vamos ensayando cada vez más que se adapte a las condiciones del colegio, en el fondo, a las de la clase. Entonces, yo te diría, no hay una respuesta única porque los casos son muy distintos, los recursos son muy distintos en un colegio, en la familia, incluso en los privados. Lo que tú no puedes perder es el principio que ahí tienes adultos, que son los que tienen que formar el triángulo protector, digamos, que se tienen que hacer cargo de que ese niño vaya aprendiendo lo que necesita y que no se le vulnere su derecho a la educación. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Ahí. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto que estén hablando sobre referente con la inclusión. Mi pregunta es la siguiente. Muchos de los establecimientos educacionales, cuando supuestamente, entre comillas, la educación es un derecho, pero no pareciera que fuera un derecho, sino que es un privilegio, porque no todos tienen acceso a la educación.
aparte también de la gratuidad, que tampoco no es un derecho para todos, sino que para algunos nomás. Mi pregunta es la siguiente. En los establecimientos educacionales, cuando un niño que tiene una inclusión se quiere matricular en un colegio, no tiene las estructuras adecuadas como para que ese niño se ambiente. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pregunta sobre el tema de las estructuras, sí, porque... La amplío en la pregunta por el hecho de que no todos los establecimientos tienen, por ejemplo, una rampa o acceso para ir a un baño, referente con mesas, sillas adecuadas, y eso también es lo que impide al niño de poderse formarse en lo que es referente con la educación. La pregunta es como ante situaciones de falta de infraestructura para implementar esto, ¿cuál es la tarea de la superintendencia? ¿Cuál es la apreciación? Sí. A ver, efectivamente yo creo que aún ahí en ese ámbito y en esa dimensión hay un debe. O sea, derechamente creemos que todavía, incluso cuando por circunstancias X, efectivamente, por ejemplo, la construcción de un ascensor, efectivamente es de un costo bastante importante. Pero sí de repente hay otras medidas, como por ejemplo si hay un niño que se está desplazando en silla de ruedas, ¿verdad? A veces trasladar, por ejemplo, ese grupo curso por ejemplo, al primer piso, ¿ya? Que eso hay situaciones que, por ejemplo, se han dado, casos puntuales que se han dado en la superintendencia. Y a veces la verdad es que, por lo menos un poquito mi experiencia, es que a veces cuesta que los colegios tengan flexibilidad frente a esas situaciones. A veces, no sé, por decir, no, mira, siempre los terceros básicos han estado en el segundo piso, por inventar algo, ¿verdad? Entonces uno dice, pero bueno, ¿podríamos bajar ese tercero A al que asiste ese niño? No, no, es inviable porque tenemos que... Entonces, yo creo que ahí falta todavía, efectivamente, un poquito lo que está planteando él. Yo creo que falta voluntad a veces para que efectivamente estas cosas las podamos vivir, porque no cabe duda que el Ordenamiento General de Urbanismo y Construcción, la UUC, ¿verdad?, establece ciertas normativas. Por ejemplo, no hace mucho hubo un recurso de protección, por ejemplo, en una de las estaciones del metro de Santiago respecto de cómo las personas que con movilidad reducida podían bajar y subir de esa estación del metro, ¿verdad? Efectivamente que yo creo que todavía los ámbitos propiamente tal, que además probablemente son los más caros en términos financieros, si uno lo mira desde ese punto de vista, son los que nos cuesta más, yo creo que ajustar por los costos que a veces están involucrados. Pero la verdad es que la experiencia también nos dice que a veces las adecuaciones no son tan caras. Si lo que pasa es que a veces efectivamente son temas de voluntad y de disposición. Ahora, yo creo que ahí también cuando uno se encuentra frente a esas situaciones, hay un espacio bien interesante con la que la superintendencia ahora cuenta, que son los espacios de mediación. Y yo creo que ese es un punto que puede ser bien interesante en términos de cómo llegar a convenir una solución puntual, ¿verdad?, para una situación específica, de manera de poder asegurarnos que ese niño, esa niña, ese adolescente pueda efectivamente acceder sin restricción al establecimiento educacional, permanecer en él y poder estar además en condiciones de calidad en él. De tal manera, esa es una herramienta que desde que la superintendencia comenzó existe, pero creo que bueno, precisamente esa herramienta, digamos, depende de la división, está instalada en todas las regiones del país. Jimena, de la división de Jimena, precisamente en promoción y resguardo, y yo creo que además puede ser un espacio precisamente de conversación, de diálogo, y cómo somos capaces, familia y escuela, de ponernos de acuerdo y generar ciertas condiciones mínimas para que ese niño, esa niña, ese adolescente pueda estar en el establecimiento en las mejores condiciones posibles. ¿Deben existir experiencias exitosas al respecto? Algunas experiencias que son modelo, ¿no?, en la gestión ante este tipo de temas de infraestructura. No, adecuaciones, en el fondo, que son... O sea, lo que dice Manuela, finalmente son adecuaciones que van al fin
lo que uno busca, que es que ese niño, esa niña participe de la actividad sin riesgo, además, como ese es el fin, y yo creo que ahí uno no lo puede perder. La forma de acomodar va a depender tanto. Hay colegios en que hay solo un niño que utiliza silla de rueda, por ejemplo. Entonces, el acomodo puede ser distinto. En otros que hay más, ya tienen que tomar otros tipos de adecuaciones. Aquí, de verdad, lo que dice Manuela, el compromiso, la voluntad del establecimiento por lograr el fin, que es resguardar el derecho, es lo fundamental. Porque el resto incluso aparece a veces recursos del centro de padres, o sea, la forma de llegar al fin son diversas, pero tiene que existir la voluntad y el principio de que aquí nadie se queda fuera. Si no, uno puede encontrar muchos obstáculos para poder ingresar a un niño. ¿Una consulta? Sí, ahí atrás. Con el micrófono para que... Me gustaría saber quién y por qué, ya si es por ley, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que hacer una ley para que los jardines infantiles ya no atendieran más a los niños de 4 años? De 4 a 5 y de 5 a 6, que fue lo último. Porque dentro de lo que yo trabajo en un jardín infantil, y cuando tuvimos que informarle a los padres a nosotros nos dijeron, a nosotros nadie nos preguntó. Si hablan de participación, yo creo que deberíamos haber partido por ahí primero. Lo otro, me gustaría saber, cuando hablan de derecho a la educación, de acompañamiento, para mí, al menos en mi vida, lo más importante fue el apoyo que yo tuve de mis padres, que el día domingo no trabajaban de lunes a viernes, y mi padre trabajaba de lunes a sábado, y que fueron un apoyo muy importante en mi educación. Yo siempre he dicho que educación y educar es preparar para la vida. Eso es importante para mí. Con las jornadas laborales que hay ahora, la familia no puede, aunque quiera, a veces acompañar a sus hijos y a sus hijas en la educación. O sea, es muy bonito lo que está escrito, es muy bonito conocer de las leyes, pero yo creo que hay otras cosas que se cruzan que no van a dejar que se hagan ciertos cambios en lo que es educación. Esas serían mis 2 preguntas. Y la tercera, ¿cómo la superintendencia va a evaluar cuando ustedes hablan de que no hay que tener esta medida disciplinaria de que los niños no se van para ningún lado, sino que hay que ahí trabajar con ellos? Si el colegio no tiene psicólogos, si el colegio no tiene, no sé, todos los especialistas que hay, recurren a las redes. La experiencia nuestra es que las redes no funcionan, y así lo digo, responsable de mi opinión, porque lo he tenido que ver y he tenido que ver familias deambulando por 5 o por 6 redes. ¿Cómo la superintendencia va a ver esto? Que es muy importante. Esas son mis 3 preguntas. O sea, como 3 inquietudes. Hay una pregunta que tiene que ver con la participación en la gestión del tema de la ley, esa es la primera, y la otra tiene que ver con el tema de la labor de los espacios que se están desarrollando para contar con profesionales para implementar algunos temas que tienen que ver con derechos. Sí, la verdad, lo primero que señaló la Ana María. Ya, lo primero que indicó Ana María es el tema de parvularia. Lo que pasa es que no entendí bien cuál sería el cambio que a su juicio los papás sienten que no se les preguntó, porque... ¿Ya? Nuestros niños terminaban en nuestros jardines hasta los 6 años. Perdimos el nivel, ahora solamente atendemos niños hasta los 4. Quiero saber cuál es la explicación que ustedes me pueden dar de por qué desaparecen de los jardines infantiles esta edad de niños. Independiente que todos me dicen, no, si es una ley, está bien, pero ¿en qué se basa? ¿Por qué los sacaron? Siendo que son niños chiquititos y la familia necesita que sus hijos estén al menos hasta las 4:30 de la tarde para que ellos, vuelvo al tema anterior, a trabajar. Esa es la pregunta.
La verdad es que yo no sé si aquí a nivel regional había una decisión, miro aquí al encargado jurídico Nelson que está acá, si ha habido alguna decisión de Junji de no proveer en ese segmento, no lo sé. A ver, lo que es el tema de provisión, siempre, digamos lo que son los niveles, el primer y el segundo nivel de transición, ha operado siempre además en los establecimientos educacionales, digamos, que son los que tienen reconocimiento oficial, porque en este momento coexisten digamos, varios modelos y con varios marcos normativos distintos. Hay algunos que están empadronados con autorización normativa de Junji y otros que son los que funcionan normalmente como parte de un establecimiento educacional de básica y media, que son los de prekinder y kinder. Ahora, yo no sé si hay una definición puntual de no entregar ese segmento, ese subnivel. La verdad es que yo no lo conozco, no sé si aquí en nivel regional hay alguna definición, me dicen que tampoco. Así que no podría contestarle, y la directora regional de la Junji no está tampoco, así que no lo veo por aquí. La otra pregunta tenía... ¿Le podría repetir la segunda pregunta? Sí, porque... no, sí, está Oh, está bien, claro. Ah, perfecto. No. La primera, la verdad es que sí, desconocemos esa disposición. En relación a la segunda, efectivamente hoy día la realidad de la familia chilena es distinta. Entonces, cuando uno muchas veces ve en los reglamentos internos, digamos, por ejemplo, la obligatoriedad de que las madres o los padres asistan a las reuniones a las 4:30 de la tarde, son hoy día en realidad como disposiciones que no llegan a su fin. El diagnóstico de la realidad de la familia chilena de hoy tiene que ser incorporada dentro del diagnóstico cuando se analiza el proyecto educativo y cómo se va a abordar la situación de trabajo con los estudiantes y con su familia. De hecho, probablemente hay situaciones en que las familias no van a aparecer en algunos años de algunos estudiantes. Yo lo que puedo decir al respecto es que lo que he visto en escuelas que hoy día han incorporado este diagnóstico en su realidad, han potenciado, por ejemplo, la red de padres como adultos para apoyar el conjunto de los niños. Es decir, no necesariamente la visión un niño y su adulto a tiempo permanente, sino el conjunto de padres que sí están dispuestos a poder apoyar un conjunto de niños, que es una visión distinta, es una visión mucho más comunitaria de cómo los adultos que participan en una comunidad educativa apoyan al conjunto de estudiantes. Lo que yo podría decir al respecto es que esas escuelas que han asumido la realidad de la jornada laboral, digamos, de los padres, de las madres o situaciones de distinto índole, han incorporado estrategias bien creativas, como hay algunas que le decían, no sé, madres racimos, porque a veces se hacen cargo de otros niños de tutorear o pasar el mensaje o distintas estrategias muy pertinentes a la realidad es lo que ha ido funcionando y además generando menos frustración en docentes que preparan a veces una reunión, una entrevista y llega el 30% de la familia. Y eso genera, por supuesto, una frustración y un malestar en la comunidad. Aquí creo que la salida es incorporar el diagnóstico de la familia actual y generar estrategias muy distintas a las que teníamos pensadas cuando la estructura de la familia y la organización de la familia era otra. Y lo mismo en las redes. Creo que yo decía recién, aquí se requiere un trabajo interdisciplinario y no multidisciplinario, cada vez más inter, porque también venimos de una lógica de trabajar con redes donde los chicos muchas veces pasan por varias asistencias. De hecho, tenemos la experiencia que a veces a un mismo niño lo estaban viendo 5 especialistas y entonces iba al colegio. Por eso digo, aquí el desafío comienza a ser cómo vamos articulando las experticias, digamos, de las redes para poder traerlas al ambiente donde pasa el niño o la niña la mayor cantidad de tiempo, porque muchas veces una visita al consultorio es una tarde. Pero tiene que ser sistemático, no que se atienda en marzo, se vuelva a atender en junio, que ya tiene a otra persona y después en diciembre, y después en algunos lugares lo desertan porque no va. Yo al menos en mi trabajo hago
harta conversación con la familia que están intervenidas. Incluso les he enseñado que lleven un cuaderno de registro para que coloquen cuando no los atendieron. Entonces, así las cosas no funcionan. Claro, pero vuelvo a insistir, además de articular eso mejor, es cómo la comunidad educativa comienza a traer la experticia, el conocimiento de los especialistas a la comunidad educativa, porque un chico muchas veces no requiere solamente, yo decía, en marzo, en junio y en diciembre, sino que hay ciertas como actividades y apoyos que si no son cotidianas, no van a incidir en el desarrollo de esas competencias. Es como decir una suma en marzo, una suma en junio y una suma en diciembre. Cuando hay un niño que tiene que desarrollar una competencia, es más bien traer la especialidad a la comunidad educativa para ponerla en ejercicio. Podemos hacer una última pregunta para después, es que por el tema del tiempo. ¿Sí? Beatriz Maga, académico de la Universidad de Magallanes. Hola. Me parece muy interesante lo que están diciendo y creo que van a terminar poniéndose de acuerdo en algún momento en este punto. Yo creo que lo van a lograr, porque si no hubieran conversado ahora no lo van a poder lograr. Así que bueno que conversen. Los conversatorios son precisamente para detectar los problemas y eventualmente poder sacarlos a flote. Yo quería hacer un alcance, yo estaba echando memoria, mucha memoria, y me acordé que cuando yo era chico, mi mamá me llevaba a la oficina. Yo tenía un corralito y jugaba ahí al lado y no molestaba. Ahí adquirí hábito de no molestar a los demás. A los 5 años entré a un jardín infantil, me acuerdo, lo pasé muy bien. Y a los 6 años yo sabía leer y escribir en cirílico y en latino. Pero no podía entrar al colegio, porque la edad mínima era 7. Y tuvieron que llevarme ante el director para que él verifique que efectivamente yo sabía leer y escribir. Y ahí me dejaron entrar. Mis compañeros estaban haciendo palotes y círculos. Y yo escribía de corrido mi nombre, así que me aburrí mucho. Por suerte me vine a Punta Arenas el año siguiente y ahí aprendí castellano y todas estas cosas. Les menciono eso porque ahora, viendo en el marco de lo que se está diciendo, yo estaba siendo discriminado porque no cumplía con los 7 años de reglamento que la ley indica. Pero, ante una evaluación básica de competencias, el director, claro, me pasó el diario y me dijo, lea aquí, mijito. Yo leía y le dije, no entiendo. El niño no sabe, no sabe. ¿Qué pasó? No entiendo. No entiendo lo que significa inflación, señor director. Entonces, para dar a entender que las normas hay que saberlas interpretar, es necesario flexibilizar, y por sobre todas las cosas, y acuérdense lo del corralito, hay que apoyar a la familia. Mi padre estaba acá 3 años antes, trabajando para financiar el pasaje, y habían posibilidades de que mi mamá sola, conmigo y mi hermana, pudiera llevar adelante una vida normal. Eso hoy en día no es fácil. Por lo tanto, si no se fortalece el rol, digamos, de la comunidad en primer lugar para acoger a las familias y posteriormente dar la posibilidad de que las familias se desarrollen, no importa qué tipo de familia sea, no vamos a poder avanzar en la educación. Y acuérdense, la educación no es un asunto de letras y de la cultura, no es un tema de letras y artes. La cultura se expresa a través de la educación. Y el Ministerio de Educación debería ser el Ministerio de Educación y Cultura. Eso no. ¿Alguien más, digamos? A ver, es que ahí quedan 4, no sé si es por el tema del tiempo. Hagamos, para seguir cerrando, yo creo que podríamos hacer todas las preguntas de una, ¿cierto? Y hacemos un tema general para ir cerrando el tema, por tema de tiempo. La señorita. ¿Y quién más? Y ahí estamos. Tres preguntas más y la hacemos de una y después vamos con la respuesta y cerramos el seminario. Hola, buenos días. Uy, qué fuerte. Bueno, mi pregunta es con respecto a que se habló mucho sobre los derechos, lo cual encuentro excelente, los derechos de los niños, los derechos de la familia y también los derechos de los docentes, pero en este plano, los derechos de los docentes, ya entramos en un plano mucho más complicado y complejo, creo yo, en el sentido de que muchas veces se prioriza mucho a la familia y se escucha más a la familia que a nosotros como docentes. Entonces, ¿qué rol mediador va a cumplir la superintendencia en esto cuando hay faltas de respeto de parte de las familias graves, muchas veces acusaciones, y muchas veces no llega esto, ¿cierto?, a un fin a favor de los docentes cuando son muchas veces víctimas? Entonces, también se mostraron muchos porcentajes de cómo eran maltratados los alumnos, pero ¿y qué pasa también con los profesores?
segunda pregunta, hay el micrófono, ahí la señora. Ahí, la señorita que está... Ya, como para hacerlo súper cortito, cuando uno habla de la inclusión, igual yo encuentro que se debe mantener un límite, porque si fomentamos el desarrollo personal como individuo del alumno, igual ese desarrollo va a afectar a los más pequeños, no sé si me explico. Si hay un colegio donde hay básica y media, y los de media se están desarrollando, ¡ay, me tirita la mano! Se están desarrollando de una manera en expresarse, ya sea de vestimenta, de actitud, los niños más pequeños aprenden por imitación. Entonces, cuando esos niños de tercero o cuarto básico lleguen a una edad más adulta, ellos van a tener como, yo encuentro, un conflicto de crisis personal, porque no van a saber si están actuando por sí mismos o si están actuando por haber aprendido de los mayores. Entonces yo igual encuentro que como docentes tenemos que ir fijándonos en eso y poner un límite. Pero ¿qué nos protege a nosotros como profesores? El hecho de, hoy esto está mal, de llamarle, por decirlo así, la atención, y sin que el niño vaya a la casa, le cuente a la mamá, hoy no, es que mi profesora me está discriminando por tener el pelo verde. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros como docentes? El hecho de poder llamarle la atención o poner no, esto ya fue demasiado, esto llega hasta acá. La pregunta y última era abajo, aquí era, sí. Toman dos preguntas. La primera tiene que ver con el tema del rol con la familia, el trabajo con la familia. La segunda tiene que ver con la protección con respecto a determinadas medidas que tienen que tomar los profesores cuando interpretan una determinada situación desde el punto de vista sociocultural. Y la tercera pregunta... no voy a hacer una pregunta porque en realidad quiero hacer una observación en el aspecto como de conversatorio que estamos. Agradecer primero la claridad de la exposición de todas, ha sido muy enriquecedor estar acá. Y quería hacer como hincapié en una parte que dijo Jimena que me gustó bastante, que es que la sociedad actualmente ya la familia no se puede seguir entendiendo como tradicionalmente se ha entendido hasta ahora y en la cual se ha basado las políticas públicas. Ahora todos sabemos que la gran parte de las familias son monomarentales o parentales, por así decirlo. A las mujeres nos toca bastante estar solas, lidiando con todas las cosas hoy en día, trabajo, hijo y todo. Y ya la mujer no está en la casa para estar a cargo de los niños, de las tareas y esas cosas. Y la verdad que es una realidad que hay que hacerse cargo porque como mujer yo muchas veces me siento sobrepasada y yo creo que muchas mujeres de las que están acá también lo han sentido, incluso sintiéndonos culpables de no poder rendir y ayudar a tu hijo en todas las cosas que necesita en el aspecto del hogar. Entonces, me parece súper buena idea el tema de la comunidad, de empezar a hacer comunidades escolares donde nos podamos ir apoyando entre todas y también terminar un poco con el individualismo que en el fondo es lo que nos ha hecho llegar hasta grandes crisis, no solo en el tema en el que nos convoca hoy en día. Y así como última observación, sería súper bueno partir con cuestionarse el tema de las competencias en los colegios. Yo todos los años me toca ir a la premiación del colegio de mi hijo y me duele la guata ver cómo, primer lugar, 6,86, después segundo lugar, 6,85, y es como, oh Dios mío, ¿cómo lo hacemos competir de esa forma desde chico? No encuentro que sea sano. Eso es todo. Gracias. Son esas dos preguntas principalmente, ¿cierto? Más la reflexión que hace y doctora. Las preguntas, por lo tanto, son varias las ideas, espero ordenarlas, pero quiero partir con la última intervención diciendo de que como mujer, como profesora, como esposa y como madre también me siento sobrepasada muchas veces. Así que es un problema nuestro, muy nuestro. Quería partir diciendo eso. Me queda dando vueltas a raíz de la intervención de la colega y también lo que planteaba acá mi alumna, y que me alegro que los alumnos tomen el micrófono, aunque les tiemble la mano. Me queda algo dando vueltas desde hace mucho tiempo, y es que cada vez que se habla de la educación desde un enfoque de derecho, o cada vez que se habla desde la persona como sujeto de derecho, siempre sale la idea de dónde quedan los deberes, y eso lo vengo escuchando hace mucho tiempo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque desde
mi perspectiva, y no soy experta en leyes, así que si me equivoco me lo pueden aclarar, pero desde mi perspectiva, cuando estamos hablando de los derechos son inherentes al ser humano. Los deberes se aprenden y se educan. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tenemos que primero asumir al niño y al profesor también como sujeto de derechos. Y los deberes que están asociados a nuestros roles son los que tenemos que ir constituyendo y aprendiendo. Y en eso necesitamos mucha compañía legal, que sí existe, necesitamos compañía institucional, que para eso están agencia de calidad, superintendencia, ministerio, etcétera, hasta tribunales. Entiendo perfectamente lo que dices, lo estoy observando desde una experiencia muy cercana, en la que no voy a entrar en detalles, pero en un establecimiento particular subvencionado, una profesora fue denunciada directamente en tribunales, no pasó por ninguna otra instancia. Y lo estoy viendo porque estoy haciendo un acompañamiento ahí de lazo afectivo frente a la situación, que es injusta, pero en la que también hay una maquinaria legal que apoya a ese profesor. A lo mejor eso habría que perfeccionarlo. Pero en el fondo el núcleo de lo que quiero decir es: no supeditemos los derechos a los deberes, porque ese paradigma nos ha costado todos los años que llevamos de democracia superar, porque durante una época muy larga en este país se habló de deberes y en función de los deberes cumplidos podíamos tener ciertos derechos. Entonces, no demos vuelta, no volvamos a ese enfoque. Entendamos que los niños están en proceso de aprender sus responsabilidades y sus deberes. Los estudiantes más grandes también, mis estudiantes de la universidad también, y con ellos yo también peleo mucho. Y cuando digo peleo, también los reto, también tengo que poner ciertos límites. Pero también me quedo con otra idea que es sumamente potente: los garantes somos los adultos. Y también somos garantes de nosotros mismos y también somos garantes de nuestros compañeros. Y muchas veces nos pasa, como adultos y como profesionales, que perdemos de vista la realidad que está viviendo uno de nuestros compañeros de trabajo. Y nos olvidamos que él también es sujeto de derechos y también está asociado a determinados deberes. En otras palabras, nos olvidamos que estamos construyendo una comunidad que aprende en lo cotidiano. Eso era lo que quería apuntar al respecto. Bueno, la profesora no es experta en leyes, pero como buena profesora explica muy bien. Entonces, ahí hay un punto. Bueno, exactamente, o sea, en el fondo, ¿qué debiera hacer un niño, niña o adolescente como para ganarse el derecho de estar en una escuela? Ese yo creo que puede ser un ejemplo bien potente. ¿Qué debiera hacer un niño o niña para ganarse el derecho de tener una familia? ¿Qué debiera hacer? Yo creo que por ahí va la reflexión, o sea, exactamente eso, o sea, es algo inherente, es algo que está, es algo que tiene que ver con la dignidad de todos los seres humanos, más allá de lo que hagamos o lo que no hagamos. No sé si el ejemplo puede dañar alguna sensibilidad, pero si uno piensa que las escuelas cárceles existen en nuestro país, no sé si con las mejores condiciones que uno quisiera, pero hasta las personas que pudieron haber cometido los peores delitos, existe la oportunidad de seguirse educando cuando normalmente además son adultos, ¿verdad? Que ya probablemente pasaron la etapa lógica tradicional del proceso educativo, no obstante que la educación todos sostenemos siempre que es desde que uno nace prácticamente hasta que muere, como proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel informal. Pero eso yo creo que lo explicó de manera bien inteligente la profesora, exactamente es eso. Ahora, yo quería hacer un punto respecto del tema de la discriminación. Lo que pasa es que la palabra discriminación es una palabra que yo creo que, como es tan potente el uso, de alguna manera también se ha ido banalizando. Lo que pasa es que discriminar técnicamente es hacer opciones, ¿ya? Entonces, cuando dice a mí me discriminan, entonces, yo no sé, o sea, cuando de repente un niño, yo también lo he escuchado, alguna vez también trabajé en el mismo área de Jimena, de repente dice, a mí me discriminaron, me pusieron un 2 en física.
Uno dice, ya, pero eso no es discriminación, porque seguramente a lo mejor te lo ganaste el 2 en física. O sea, probablemente no fue una discriminación. O sea, simplemente levantaron lo que tú manejabas como contenido, como aprendizaje, etcétera, y lo que te ganaste fue un 2. Entonces, hay que tener cuidado porque finalmente la discriminación de la cual hablamos y la discriminación que queremos evitar a toda costa es la discriminación arbitraria. Es aquella en que hacemos diferencias entre dos o más sujetos sin que exista un fundamento, una lógica racional que pueda ser así. Por ejemplo, en algún momento en nuestro país ha habido reglamentos internos en que, por ejemplo, para poder participar en el centro de alumnos, tienen que ser alumnos que tengan a lo menos de un 6 hacia arriba. Yo no sé si eso tiene lógica racional. Ahí está como la pregunta, esa discriminación, porque estás haciendo opciones, ¿verdad? Estás haciendo opciones. O sea, tú estás diciendo que solo los alumnos de 6 para arriba pueden participar en el centro alumno. ¿Y esa discriminación es arbitraria? Probablemente sí, porque probablemente no hay ningún fundamento lógico por el cual un alumno que tiene un 5,8 o un 5 o un 4 debiera quedar excluido de una instancia de participación. Entonces, un poco hago el punto porque este tema de la discriminación de repente, ¿cómo se llama? Nos lleva un poquitito a confusiones y hay que hacer un poquito el punto de qué discriminación es la que queremos efectivamente evitar. Y con respecto a la segunda inquietud, bueno, que lo respondió un poco la doctora, el tema de la protección de los profesores respecto a temas de donde ellos tienen que tomar... Yo tengo un punto chiquitito en eso. El estatuto docente, ya que tú eres una profe que a lo mejor está muy preocupada del ejercicio de los derechos docentes, y probablemente a lo mejor va a ser parte del colegio de profesor y va a ser una dirigente, sería bueno que fueras mirando el estatuto docente que tuvo modificaciones muy importantes este año, en enero. Se aprobaron modificaciones bien interesantes. Y hay algo, y a propósito del tema de los derechos, que aquí la profesora explicó de manera tan acertada, a los profesores, igual como a cualquier otra persona, le asiste algo que se llama el debido proceso. El debido proceso implica que cualquier persona que es acusada de algo por alguien, tiene el derecho a presentar sus descargos y a defenderse. El estatuto docente establece un procedimiento en virtud del cual si hay una mamá, hay un papá o un alumno, probablemente ya más bien de enseñanza media, que hace alguna acusación respecto de ti, tú tienes todo el derecho y el director de ese establecimiento tiene la obligación de poner en conocimiento tuyo lo que se acaba de afirmar y tú tienes el derecho a presentar tus descargos y a defenderte. ¿Ya? Eso que puede ser muy simple es muy potente y eso nos asiste a cualquier persona. Por eso siempre ustedes probablemente escuchan mucho en la tele cuando hablan de la inocencia. Soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Y es casi como un eslogan. Bueno, efectivamente con la reforma procesal en nuestro país eso quedó mucho más instalado. Entonces es importante que eso es algo que el profesor tiene efectivamente y efectivamente, digamos, puede digamos, presentar sus descargos y defenderse como cualquier otra persona al cual, digamos, se le están imputando a la comisión de un determinado hecho que puede ser vulnerador, por ejemplo, respecto de un niño. La Junji no estaría dentro de la ley. Ya, pero es que lo que pasa es que Junji, las funcionarias de Junji están sujetos al estatuto administrativo, si no me equivoco. Entonces, uno como persona que también yo también soy funcionaria pública, igual que las educadoras de Junji. Entonces, si respecto de mí se hace una afirmación o alguien me acusa de algo, lo razonable es que el encargado de ese servicio haga a lo menos una investigación sumaria en que efectivamente indague la veracidad de lo que se está diciendo y yo tenga la posibilidad de defenderme. O sea, eso es lo que corresponde. Ahora, probablemente en el espacio en el cual ustedes trabajan, en que son educadoras, además eso lo estamos viviendo ahora en la Super, que el nivel es parte nuestra, digamos. Efectivamente, por las personas con las cuales ustedes trabajan, que son los papás y las mamás de ese nivel, probablemente los papás de ese nivel son mucho más sensibles y probablemente presentan algunos desafíos de cómo manejar esa preocupación
respecto de los papás de ese nivel, respecto de maltrato, de negligencia, incluso del abuso sexual, etc. O sea, yo creo que probablemente, más allá de los procedimientos, ahí debe haber un tema bien particular de manejar que tiene que ver con la atención de los papás. Ahí no sé, la Jimé. Sí, a ver, yo empatizo mucho con lo que tú planteas y incluso decíamos con Manuela, en proporción a los reclamos que tenemos en relación a los estudiantes, de docentes tenemos pocos. Probablemente ocurren muchas más situaciones y de hecho lo hemos hablado a veces con el colegio de profesores, en que ellos se sienten agredidos, pero los reclamos son los que llegan, digamos, son menos y ahí ha sido nuestra invitación también a los docentes, porque cuando ocurre un hecho de agresión hacia ellos en una comunidad educativa es porque algo no está funcionando bien y puede volver a ocurrir con alguien y hay algo que está pasando y es necesario revisarlo responsablemente. Entonces, y así es que nosotros tomamos las quejas y los reclamos, no como algo personalizado, sino como hay algo que en esa comunidad no está funcionando bien y por lo tanto están, como digo yo, como haciendo cortocircuito en algún lugar, más que lo personalizado. Y entonces nuestra respuesta, nuestra investigación no es con el docente, no es con la educadora Patricia, Rosa, sino más bien es cómo esa comunidad y a cargo del equipo directivo, de la directora, del sostenedor, está cautelando que las condiciones se den para el resguardo de las personas que trabajan ahí. No sé si me entiendo, nosotros no vamos directo a un docente o no, porque además entendemos que ese docente, que esa educadora, trabaja con los criterios que la institución ha definido. Y eso es bien importante y lo ligo con la pregunta también que hacía la estudiante, porque pronunciarse cuál es el límite, si es el pelo verde o rojo o más verde o más rojo o más blanco, es un criterio institucional para que tenga una justificación razonable para poder tomar alguna medida. Porque la verdad es que lo que a mí me parezca que es un límite, a mi colega del lado, que tiene otra experiencia de vida, le puede parecer que el límite está más lejos. Entonces, la verdad es que es un criterio institucional el que se toma para cautelar que no sea una discriminación arbitraria. ¿Por qué el pelo rojo sí y el verde no? Por ejemplo, en algunos colegios. ¿Sí? ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque si bien la persona del profesor, la persona del educador es tremendamente importante, porque trae en su mochila sus creencias personales, su historia de vida, su forma de cómo ella fue educada y cómo cree que tiene que educar a sus hijos, los criterios pedagógicos y formativos son de acuerdo al proyecto educativo, más allá de mis creencias personales. Y por lo tanto, cuando hay alguna dificultad también con la familia, uno como docente tiene que tener el respaldo institucional, porque esas decisiones no son antojadizas, son parte de una decisión institucional. Entonces, algo que nosotros vemos muchas veces, al igual que la falta de protocolos de comunicación efectivo con la familia, muchas veces falta también el respaldo del equipo directivo institucional al docente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un protocolo efectivo donde mi docente no va a ser enjuiciada a viva voz en un pasillo cuando la mamá llega a buscar a su niño, porque eso está reglamentado de otro modo, obviamente los educadores están mucho más resguardados en su integridad. Yo no puedo permitir como colegio que un apoderado enfadado llegue hasta la sala de clase, abra la puerta mientras el profesor hace clase y lo increpe. Pero esas son decisiones institucionales que hay que en el fondo insistir en que existan. El docente no es una persona que está sola. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, efectivamente en el nivel de párvulo, como dice Manuela, ya estamos recibiendo casos donde no hay incumplimiento a la normativa, sino más bien hay diferencias de forma de abordar muchas situaciones de los niños. Mientras más pequeños, los adultos más presentes estamos. Entonces, muchas veces hay diferencias y lo que estamos ofreciendo ahí efectivamente son las instancias de mediación de la familia, pero nuevamente con el jardín, no con la docente necesariamente, porque entendemos que el jardín tiene ciertas políticas de trato. Por lo tanto, la mediación a veces puede participar la educadora, pero sí va a tener que participar la directora, porque es la que se está haciendo a cargo de los criterios, en el fondo, de cómo se abordan las distintas situaciones.
Perfecto. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Sí. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que deben haber muchas otras consultas, pero quizás en el término del cierre se podrían generar algún tipo de, bueno, las comunicaciones que se tienen con respecto a las dudas que puedan existir y que hayan quedado pendientes en este seminario. Quería invitaros por último una reflexión final de cierre de cada una sobre el tema, sobre algún tema quizá que hayan echado de menos y para ir cerrando el seminario y a cada una de las expositoras. Sí, alguna de las profesoras sostuvo que las escuelas o facultades de pedagogía debían tener un módulo de legislación educacional. Yo la celebro porque creo que es muy potente, así que me ofrezco cuando quieran a venir a dar alguna clase. Aquí también tienen un especialista en legislación, a Nelson. La verdad es que más que saber las leyes por las leyes, que no cabe duda que son importantes y es relevante para entender el marco normativo en el que los procesos educativos también se desarrollan, yo creo que es muy importante y hago otro punto que tiene que ver con todo el tema de recursos financieros de la escuela. Yo creo que en la actualidad, con la cantidad de recursos que se están entregando a los establecimientos educacionales, es muy importante que los docentes, que en algún momento van a ser también directores, que también van a estar a cargo de programas de sus establecimientos, manejen ciertas temáticas en el ámbito de la administración financiera de recursos. Yo creo que ese es un ámbito que nuestros profesores y profesoras ya no pueden quedar al margen. El saber utilizar los recursos, el entender en qué condiciones deben gastarse, también es un tema súper potente, porque eso además enriquece su práctica pedagógica, y de tal manera que cuando diseñen programas de intervención o lo que sea, tienen que tener súper presente aquello. Porque no podemos pensar que la escuela va a tener adentro un abogado todos los establecimientos para que les estén orientando. Entonces, de alguna manera va a ser muy interesante y muy importante que puedan desarrollar esas competencias en ese marco, así que yo celebro un poco la idea porque me parece que es demasiado importante. Sí, bueno, yo celebrar este tipo de encuentro, creo que para poder implementar estos cambios que tenemos por delante tienen que haber muchos. Animarlos a esta conversación y así como Manuela dice, la importancia de incluir, ¿no?, en la formación todo el tema legal, normativa, educacional, yo ahí también pondría harto énfasis en todo el desafío que tenemos a propósito de lo que tú decías, del programa de formación ciudadana, todo lo que tiene que ver con la pedagogía para desarrollar competencias socioemocionales y éticas en los niños y niñas de hoy, que son otra lógica, que tienen otras características, de hecho tienen otra neurología, digamos, otra fisiología totalmente distinta, probablemente a la que nosotros, a lo mejor está más cercana a los que están estudiando hoy día, porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas competencias, de autoconocimiento, de conocimiento al otro, de poder empatizar, de tomar perspectiva del otro, de aprender a resolver conflictos de manera pacífica, no podemos no saber cómo hacerlo en escuelas cada vez más inclusivas. Muchas veces uno escucha, bueno, pero resuelvan los conflictos de manera pacífica. Yo me atrevería a decir que resolver un conflicto de manera pacífica es como una ecuación de segundo grado. No es llegar y hacerlo, es más. O sea, muchos adultos no tenemos todas las competencias para hacerlo. Necesito manejo emocional, autoconocimiento, escucha activa del otro, generar una solución. No es llegar y hacerlo. Pero de eso tenemos poca pedagogía hoy día. Nos podemos arreglar muy bien cuando un niño no aprende a leer de un modo, uno le enseña de otro. Pero nos cuesta mucho poder lograr que un niño empatice con una situación para que finalmente lo respete al otro. Y para poder avanzar en ciudadanía, tenemos que nosotros, los que estamos educando, prepararnos cada vez mejor en este tipo de pedagogía que tiene que ver, vuelvo a insistir, con las competencias socioemocionales y éticas. Ese sería mi desafío, digamos, sobre todo para aquellos que están estudiando, porque la diferencia vino ya para quedarse. Doctora Claudia Teresa. Sí, bueno. A ver, yo creo que en este análisis tan interesante que se ha estado haciendo esta mañana,
tenemos que coincidir en que ciertamente una ley no va a modificar, ¿cierto?, todos los aspectos que nosotros quisiéramos, pero es un excelente buen comienzo por todas las implicancias y los alcances que tiene la ley, sobre todo la ley de inclusión, ¿cierto? Entendiendo que además la implementación de esta ley y otras tienen que respetar las identidades y las culturas de los establecimientos, porque esa es la esencia también de lo que son de lo que es cada escuela y cada comunidad escolar. Yo creo que destacaría principalmente cómo esta ley y el trabajo que está realizando apunta al derecho al respeto al entorno del aprendizaje donde están los niños, donde están los profesores, donde además interactúan los padres y apoderados. De tal manera de que este ambiente de aprendizaje no educativo, sino que de aprendizaje, ¿cierto?, sea un ambiente inclusivo, libre de violencia, en todos sus tipos de expresiones, libre de todas las discriminaciones, los tipos de discriminación, y con absoluto enfoque de derecho en la perspectiva de la educación. Y por supuesto que además se resguarde a través de esta ley el acceso y la calidad de la educación, que son principios elementales. Eso destacaría. Doctora Ica Troncoso, y cerramos el seminario. La verdad es que yo quiero hacer una reflexión un poco más sociopolítica que de contexto. Me siento una afortunada de estar en este momento coyuntural de la historia, porque pensé que no iba a llegar. Con todas las complejidades que estamos teniendo y con todas las complejidades que vamos a seguir teniendo. Por ejemplo, ley de inclusión, que van a poder venir con piercing y pelo verde, que era lo que se dijo en todas partes. El instructivo para la integración de niños y niñas trans, es que entonces se les está dando permiso que hagan lo que quieran con toda la problemática social. Porque yo creo que nos hacía falta en este país entender, y en eso estoy como profesora y también como madre, por eso lo digo, entender de que es la diversidad la que educa y no la uniformidad. Y que los estudiantes y los profesores que hoy están empoderados en su rol y que son los que marchaban hace un tiempo atrás por una educación de calidad y etcétera, y con todas esas banderas, en el fondo lo que estábamos diciendo desde hace mucho tiempo es de que tenemos en Chile un sistema altamente segregador, pero que es el reflejo de una sociedad inmensamente discriminadora. Y si queremos avanzar hacia una sociedad más inclusiva, necesariamente tenemos que avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, aunque eso signifique a muchos de nosotros comernos, perdónenme el término, comernos nuestras propias creencias en más de un momento. Porque no podemos partir educando desde nuestros propios dogmas, sino que tenemos que partir educando desde las necesidades y las problemáticas que detectamos en las salas de clase. Yo por eso delante decía, y cuando hablo de sala de clase, siempre me dicen, pero es que tú estás en la universidad. No, cuidado, yo me enfrento con muchas complejidades también. El aula universitaria es un aula tremendamente compleja, porque son estudiantes que están, muchos de ellos, en crisis de identidad, y sobre todo los alumnos de primer año, que es donde yo centro mi trabajo fundamentalmente. Entonces, hacernos cargo de la diferencia era una deuda histórica en este país. Por eso me siento una afortunada, con todo lo que eso implica. Y lo último, y les prometo que suelto el micrófono, hay un tema que a mí, en lo personal, como profesora, me preocupa mucho, y es que he escuchado demasiadas veces decir de que estamos instalando nuevos problemas en la sala de clase cuando aceptamos la diversidad, por ejemplo. Y quiero volver a decir lo que dije hace un rato. El problema no es que exista diversidad, el problema es que no estamos acostumbrados a hacernos cargo de esa diversidad. Y ha sido mucho más fácil educar desde un criterio selectivo. Y ahí también las políticas públicas tienen que ir avanzando. Porque hemos abierto la puerta hacia la inclusión, pero no hemos resuelto el tema de los rankings de los colegios. Y no hemos resuelto el tema de los resultados del CIMSE. Y no hemos resuelto el tema de seguir pensando que la PSU es un indicador de calidad, que van a variar muchísimo si se le abre la puerta a todos y todas las estudiantes de este país. Porque es relativamente fácil tener buenos resultados en el CIMSE y en la PSU cuando me doy el lujo de seleccionar a los estudiantes. Y no digo más. Bien. Un aplauso ahí para... Entonces, agradecemos la disponibilidad de las expositoras, de
Dirección Nacional de la Superintendencia, de la docente de la Universidad de Magallanes, la doctora Ica Troncoso, la doctora Claudia Oterovich, la señora Jimena, la señora Manuela, por la disponibilidad justamente de responder las inquietudes, por el seminario en sí. Nosotros agradecemos a nombre de la Universidad de Magallanes y de la Superintendencia de Educación este valioso seminario. Cualquier duda, yo creo que ahora en la salida se puede generar algún tipo de conversación, pero les queremos agradecer la presencia a educadores, educadoras, invitados especiales y otros que participaron de este seminario. Muchas gracias.